Listo. Así, entonces todos sean bienvenidos a nuestra sesión de contingencia del día de hoy. Bueno, así como un pequeño espacio para comentar un poco lo que está sucediendo. Tenemos una complejidad en que hay una incertidumbre. En este mismo momento está la asamblea como discutiendo cuál es el mejor camino a tomar. Pero decidí hacer esta clase un poquito para mitigar los riesgos que pueden existir y que nosotros, sea cual sea la decisión que se tome, pues podamos tomar o rescatar lo mejor que se pueda del curso en los tiempos pues indicados. Entonces digamos que si tienen alguna duda, los que estén viendo esto en tiempo diferido, alguna pregunta del material o algo así, siéntanse libre de preguntar, pues la gracia de todas estas clases es aprender al fin y al cabo. Ya teniendo esto en cuenta, ya vamos como un poquito retomando a lo que sería la clase. Ya vimos las tendencias, ya vimos un poco el desarrollo de lo que fue el concepto de la gestión de los recursos humanos. No sé si aquí recordamos cuál fue ese último estadio del desarrollo que teníamos en el área. ¿Alguien quiere participar? Puede abrir el micrófono tranquilamente. Si no quieren participar, pueden usar los emojis o algo. El enfoque estratégico del talento humano, así como nos decía Ashley, es como este último hito que tenemos, este último desarrollo que tenemos en la comprensión del ser humano en su rol de trabajador como un elemento que genera valor a las organizaciones e inclusive genera esa ventaja competitiva. En la sesión de hoy vamos a abarcar un poco más a profundidad qué significa gestionar el talento de forma estratégica y cuáles son como esos elementos importantes que tenemos que tener en cuenta para de aquí en adelante ya centrarnos un poco ya en el quehacer, ya sea estratégico, rutinario, operativo, que tenemos nosotros como gestores del talento. Entonces, pasamos un poquito a lo que es esa definición de lo que es la estrategia, ¿cierto? Entonces, bueno, no sé, creo que no pueden ver estrategia 1, o sea, algunos ya la vio, pero digamos en el conocimiento general, para ustedes, ¿qué se podría entender como algo estratégico? Me gustaría que me dieran palabritas, ideas. Si yo digo que algo es estratégico, ¿qué puede ser? Ok, sí, por aquí veo cositas. Si quieren hablar también, el micrófono es suyo. Bueno, por acá vemos entonces en el chat diferentes aportes. Metodológico. Bueno, no te entiendo, Andrea, en el término metodológico, como una forma de hacer las cosas, tal vez. Planeado, sí, también tiene que ver con planeado. Es una forma inteligente. Sí, podríamos llamar que es un poco una forma más amplia de entender las problemáticas. Un plan de acción también hace parte de la estrategia que nos ayuda a conseguir objetivos. Eso nos va acercando mucho más. Ajá, un plan, un método. Digamos que lo estratégico o el término estratégico nace o su concepción surge mucho desde el campo del confrontamiento armado, desde las diferentes guerras que han existido. Este enfoque estratégico se fue desarrollando con ese principal objetivo de cumplir una meta o alcanzar la victoria, por así decirlo. Pero ya lo llevamos un poco a la conceptualización que tenemos actualmente. La estrategia se convierte en ese proceso que nos implica tres cositas básicas. Es un proceso, es decir, no es una sola acción, sino son múltiples acciones seguidas en el tiempo que se tratan de formular, implementar y evaluar como el plan de acción, es decir, una serie de actividades, de actividades simultáneas que están diseñadas específicamente para alcanzar una meta o un objetivo, ¿cierto? Entonces, es como ese camino, por eso acá está, que nosotros tenemos desde la idea que tenemos, es decir, la meta o el plan, y cómo lo llevamos a la realidad. Y cómo a partir de la estrategia nosotros desde las empresas
logramos construir eso tan valioso y eso que hace que una empresa se desarrolle, que es la ventaja competitiva, a través de esta serie de toma de decisiones puestas en acciones, ¿cierto? A partir de allí, entonces, bueno, nosotros decimos, bien, queremos esto del desarrollo organizacional y construir una ventaja competitiva realmente, pero ¿cuáles son los elementos que hacen que esa ventaja de verdad sea competitiva o que esa diferenciación que tenemos nos genere valor? Entonces, esto lo tomamos un poquito desde la teoría de Porter y estas teorías que surgen precisamente en ese último estadio del desarrollo de la gestión, que es este tiempo de complejidad. Entonces nos dice que una ventaja competitiva es, en primer lugar, es única, es decir, no la tiene otra organización. Y como no la tiene otra organización, también le es difícil de imitarla, porque pues si fuera fácil o si fuera adquirir, no sé, un solo plata, adquirir esa ventaja competitiva, pues no es igual de ventajosa para la organización y bien importante que es sostenible. Entonces nosotros vamos viendo que esa ventaja competitiva muchas veces se construye a partir de las personas que trabajan con nosotros, de las personas que hacen que en verdad sucedan las cosas, como recordamos un poquito el rol de las personas en la organización, de solucionar problemas, de innovar, de crear nuevas formas de hacer las labores del día a día, ¿no? Entonces, esto sería como lo que es la ventaja competitiva que queremos alcanzar a través de la estrategia, ¿no? Entonces, ya entrando un poquito a esa estrategia como tal, la podemos ver representada desde un término grande, corporativo, y la gracia es que esa misma estrategia se alinee y se incorpore en cada uno de los niveles de la organización. Es decir, tengo, no sé, mi estrategia como corporación global, la cual voy a transmitir a cada una de mis unidades de negocio, ¿cierto? Entonces, las cuales van también a transmitir a cada una de las áreas funcionales, ¿sí? Finanzas, recursos humanos, operaciones, ventas, marketing, todos van a estar alineados con la estrategia corporativa e inclusive a nosotros como talento humano también, para coordinar toda esta alineación. Entonces tenemos los múltiples niveles organizacionales que se buscan que estén de la mano de esta estrategia. Un poquito ya entrando a lo que sería esa gestión estratégica en el talento humano o en nuestra área de interés. Entonces, tenemos que es ese enfoque que se centra mucho en que lo que la organización quiere hacer, es decir, ese camino que se pactó o esa estrategia, como lo llamamos, para lograr un objetivo, se lleve a la práctica, ¿cierto? Entonces, para ello, nosotros desde el área implementamos prácticas, implementamos las decisiones de talento que sean útiles para que estas decisiones o esta estrategia corporativa se lleve de buena manera, ¿cierto? Entonces, buscando siempre lo mismo, valor y ventaja competitiva sostenible en el tiempo. ¿Qué características tiene ese enfoque o esta característica estratégica de la gestión del talento? Primero, busca esa alineación estratégica, busca que todos trabajemos hacia un mismo objetivo y que todos tengamos esa visión de valor dentro de la empresa. Pero también busca esa planificación a mediano y largo plazo, que nos permita integrar todas las áreas en un camino, en una serie de decisiones que se tomaron para obtener los resultados. Hasta ahí no sé si vamos bien, si voy muy rápido, por favor manden un emoji si van bien. Listo, muy bien. Ahora sí seguimos. Bueno, siguiendo un poquito ya como en lo que podríamos llamar ese proceso estratégico o esa serie de procedimientos que usamos nosotros para plasmar ese plan que vamos a implementar, sí o sí inherentemente tenemos que empezar con el quiénes somos, con esa fase de misión, objetivos y metas, ¿cierto? Es decir, como lo vamos a ver posteriormente, empezar con, bueno, ¿qué es lo que queremos para saber cómo lo vamos a hacer? Entonces, también pasamos al siguiente paso, que es ser consciente del entorno, es decir, mirar qué es lo que está sucediendo y esto cómo afecta a la organización, ya sea mirarnos hacia adentro nosotros qué capacidades tenemos o hacia afuera qué es lo que está sucediendo.
Después de que sabemos qué es lo que queremos y quiénes somos y qué está pasando, vamos a pasar a determinar qué camino vamos a seguir o cuál es el camino que más se alinea a lo que quiero y cómo veo el mundo. Después de ello viene lo más importante, que es poner a la realidad todos esos planes y esas acciones. Hacer y gestionar para poner en marcha todo ese camino que queremos y lograr los objetivos. Después, bien importante, eso es un proceso de mejora continua, vamos a ver, bueno, en ciertos puntos establecidos, pactamos una evaluación, vamos a ver, bueno, ¿cómo vamos con ese cumplimiento de las metas? Si estamos logrando el camino que nos plasmamos o debemos hacer ajustes. Después volvemos y hacemos los ajustes pertinentes y seguimos con esta gestión, ¿cierto? Entonces vamos a entrar un poquito en lo que es cada una de esas etapas del proceso estratégico en la gestión del talento. Y me gustaría empezar con lo más importante. Esta frase yo la escuché un día en una clase de gestión de organizaciones. Un empresario nos contaba, yo creo que esta frase es un dicho muy antiguo y es, bueno, el que no sabe para dónde va, pues cualquier camino le sirve, o el que no sabe para dónde va, cualquier bus coge, ¿cierto? Y es que es bien importante uno conocer cuál es el objetivo, cuál es la meta. Y esa meta parte mucho de qué es lo que yo quiero como organización lograr, qué es lo que yo hago y cuáles son los valores por los cuales yo voy a tomar esas decisiones o cuál es esa filosofía que yo tengo respecto a lo que está bien y lo que está mal hacer para lograr mis objetivos. Entonces, esta misión, objetivos y metas hacen parte de esa identidad que tiene la organización, como ese corazón de la identidad, para poder empezar ya a definir como nuestro direccionamiento estratégico. Entonces, empezamos con la misión, objetivos y metas, que es lo que les acabo de contar. Y es básicamente nosotros verbalizar o escribir para que todo el mundo nos alineemos en quiénes somos y qué es lo que queremos. Además de cómo vamos a lograrlo, ¿cierto? Entonces, la misión ya lo veremos en las clases de estrategia cuando la tenga ya específicamente, tiene unas ciertas características para que pues todo el mundo la pueda entender, pero básicamente es esa razón de ser de la empresa o de la organización. ¿Cuál es el núcleo de las labores del día a día? ¿Cuál es ese objetivo principal que debe cumplirse todos los días? ¿Cierto? ¿Qué es lo que hacemos en la sociedad? Para pasar un poquito a lo que es la visión, que es prácticamente nosotros como organización a dónde nos vemos en 5, 7, 10 años, o inclusive ahorita con un entorno tan cambiante, no sé, en 2, 3 años, vernos como en el futuro qué es lo que queremos lograr, ¿cierto? Y también, bien importante, se vuelve algo fundamental en la toma de decisiones, pues cuáles son mis valores dentro de la organización. Para nosotros como organización, ¿qué es lo que está bien visto? ¿Qué es lo que está más visto? ¿Cuál es esa filosofía? ¿Cuál es ese entendimiento de nuestro cliente? ¿Cuál es ese entendimiento de nuestro empleado, de nuestro trabajador? Para así saber cómo tener esa brújula moral de decir, por este camino o esta estrategia es idónea para mi organización o no, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, ya tenemos verbalizado esto, ya lo tenemos escrito y planteado. Ahora lo compartimos un poquito para crear esos objetivos y metas. Esa es la base de la creación de lo que vamos a lograr o de lo que queremos lograr dentro de la empresa. Hasta ahí, ¿vamos bien? Me interesa mucho que no se me duerman, porque pues siento que las clases virtuales son como un poquito más retadoras en ese aspecto, pero muy bien. En segundo lugar, tenemos un aspecto bien interesante y donde surgen muchísimos modelos de negocio, que es como vamos a hacer el análisis del entorno, estos estudios de mercado que se hacen. Y básicamente es mirar qué está pasando en el mundo, mirar qué está pasando con las otras organizaciones. Y rescatamos un poquito la idea de que la organización en su complejidad, ¿cierto? Como habíamos visto que cada vez las organizaciones son más complejas, tiene unos diferentes actores involucrados en lo que es el funcionamiento día a día. Entonces, por ejemplo, por eso pongo acá todos estos punticos y estas bolitas, podemos imaginarnos que cada una de estas bolitas es una organización, ¿cierto? Entonces, mi organización está envuelta en un entorno donde hay múltiples organizaciones que dentro de ellas tienen una complejidad inherente porque maneja diferentes actores interesados o stakeholders. Entonces, está la complejidad de que los empleados quieren algo,
que los proveedores también interactúan de forma externa, pero que también dentro de la organización hay temas de gobernanza con los accionistas y así, ¿cierto? Entonces tenemos una complejidad en el entorno. ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos analizar ese micro y ese macro entorno, que eso lo verán muchísimo más en profundidad en lo que es la clase de estrategias, ya lo vieron. Y para ello pues tenemos diferentes herramientas que les voy a contar como muy someramente. Y además, este análisis tiene como dos formas. Entonces puede ser una investigación del entorno externo, por así decirlo, como una investigación, es decir, yo voy tomando foticos en lo que está pasando en el mundo, en el entorno, en lo político, en lo social, o tomar una selfie, o sea, y ver qué es lo que está sucediendo dentro de mi organización, qué capacidades tenemos, qué potencial tenemos. Y a partir de allí es donde tenemos algunas herramientas que se han desarrollado dentro del campo de la gestión para poder entender cuáles son esos factores contextuales y todos esos factores internos que existen. Entonces, basiquito, no sé, alguien que me quiera decir qué traducen las siglas que están aquí, las siglas PESTAL, es básico, pero es bueno que lo recordemos. PESTAL. Bueno. Ah, epa, bien. Muy bien. Muy bien, Ashley. Digamos que aquí tenían después yo lo pensé, pero pues tenían la ayuda de que podían googlearlo y ya. Pero muy bien, digamos que nos traduce como estos factores. Es una forma de recordar, como un acrónimo para poder nosotros recordar cuáles son los entornos en los cuales estamos inmersos o las diferentes características en las cuales estamos inmersos. Esto lo creó el señor Porter hace algunos años y efectivamente es mirar estos factores contextuales desde el enfoque de lo político, de AP, lo económico, lo social, lo tecnológico, lo ambiental y lo legal. ¿Cierto? Nosotros especialmente en esta materia enfocándonos en lo que es correspondiente a la gestión del talento humano. Entonces, por ejemplo, en lo político tenemos en cuenta que debido a diferentes pensamientos y corrientes ideológicas, el que gane uno u otro presidente, por ejemplo, otro tipo de senado, nos va a impactar directamente en las diferentes medidas y regulaciones, que es lo legal, ¿cierto? Sobre diferentes temas en la gestión del talento humano, ¿cierto? Al igual que lo económico, el crecimiento de la economía o el decrecimiento también nos va a afectar los diferentes aspectos de nuestra gestión como gestores del talento. Y como vamos a ver en los diferentes entornos, las organizaciones tienden a ser algo muy complejo. Entonces, tienen múltiples aspectos en sus relaciones internas, en ese relacionamiento interno, pero a la vez se relaciona con los aspectos externos que a la vez se relacionan entre sí. Entonces, como vemos con el ejemplo de lo político tiene que ver con lo económico, pero también con lo social, con lo tecnológico, con lo ambiental. Todo tiene que ver con todo y es como nuestro labor como, y lo emocionante también de la gestión, cómo logramos mitigar eso con decisiones adecuadas. Pero bueno, voy como perdiendo un poquito. Pasamos a otra herramienta que es bien valiosa y es este análisis del microentorno a través de las fuerzas de Porter, donde vamos analizando un poquito a través de ese estudio de esas 5 fuerzas, cuáles son esas relaciones que tenemos nosotros como organización con los diferentes actores de este entorno empresarial. Entonces, tenemos la fuerza de la competencia, tenemos la fuerza de los proveedores, cómo es nuestra relación con los distribuidores, con nuestro cliente. Y así vemos, bueno, hay muchas más, pero vemos un poquito cuál es ese entorno cercano a la organización. Y ya con eso, claro, también tenemos la herramienta del PCI o el análisis BRIO, que nos permite, a través de una investigación primaria, conocer
qué es lo que está sucediendo dentro de una organización. Conocer cuáles son nuestras capacidades, como el PCI, que es el análisis de capacidades internas, y ver cuáles son esos recursos que tenemos dentro de la empresa para saber qué es lo que podemos hacer y cuál va a ser nuestro plan. Con todo eso construimos la herramienta básica que se aprende en administración, que es el DOFA y el DOFI ampliado, para empezar ya con lo que es ese camino a seguir, o esa formulación estratégica, que es el tercer punto del proceso estratégico. ¿Qué nosotros vamos a hacer aquí? Es decir, este proceso de determinar el camino a seguir inherentemente es una toma de decisiones. Vamos a ir tomando decisiones respecto al uso de los recursos y las capacidades de la organización. Empezamos a tomar decisiones sobre las políticas y actividades que van a regir dentro de la organización. ¿Qué va a estar permitido, qué no va a estar permitido, qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a usar esos recursos? ¿Quién los va a usar? ¿Cuáles son nuestras capacidades que vamos a aumentar o disminuir? ¿Cuáles son esas metas que vamos también? Esto hace parte como ya del documento que uno construye. Uno también incluye cómo va a medir esos diferentes objetivos que se plantea. Y siempre es bien importante en todos estos procesos tener en cuenta que esta toma de decisiones tiene como su aspecto también político y de gobernanza dentro de las organizaciones, ¿cierto? Y eso pues lo veremos, o lo hemos visto también en el entorno de la universidad. Entonces, a partir de allí se busca que esa toma de decisiones nos lleve a una alineación con los objetivos organizacionales grandes dentro de la organización. Entonces, cada una de las áreas se supone entonces que el plan estratégico de finanzas, el plan estratégico de recursos humanos nos lleven al cumplimiento de ese objetivo a través de nuestra misión o nuestra forma de ser que determinamos anteriormente. Y 4, es una de las partes, yo creo que una de las partes más interesantes pero más complejas de hacer es pasar a implementar esa estrategia, ¿cierto? Desplegar ya como tal ese proceso estratégico para que se lleve a la realidad lo que proponemos desde el papel o desde nuestros planes. Y en el área, digamos que tenemos lo que se llama el despliegue estratégico, múltiples formas de realizar ese despliegue y que todas las cosas se vayan cumpliendo. Entonces, desde el área de recursos humanos, tenemos que involucrar o hacer que ese mensaje que llega desde la gerencia llegue a nuestra área y se lo podamos comunicar a cada una de las áreas que tenemos nosotros en la gestión del talento. Es decir, que las acciones de seguridad y salud en el trabajo se alineen a esa estrategia, lo que hace el área de resourcing o de los reclutadores también esté alineado, lo que hace bienestar y cultura, lo que hace nómina, y cada una de esas áreas que tengamos en nuestro equipo de trabajo de gestión estén alineadas a esa estrategia, ¿cierto? Entonces por eso hay 3 monedas que son lo mismo. Pero también debemos transmitir ese mensaje de recursos humanos y de la gerencia a cada uno de los jefes de área o los jefes y a cada uno de los líderes en cada uno de los equipos, ¿cierto? Entonces vamos haciendo como ese despliegue tal cual, donde se va transmitiendo la información que llega desde los acuerdos de la gerencia, se transmite a través de recursos humanos a los jefes de área también, y se va desplegando esa estrategia que se tomó, ¿cierto? Buscando a la larga esa alineación de objetivos y de intereses que buscamos dentro de la empresa. ¿Qué herramientas se han identificado según los estudios y según la experiencia que son útiles para hacer este despliegue estratégico? Es ese liderazgo que podamos tener. Es decir, si tenemos unos buenos líderes que inspiren realmente y hagan entender a las personas la importancia de esa toma de decisiones que se llevó y cómo eso nos puede llevar a un mejor panorama a todos, eso nos da un poder, por así decirlo, un superpoder dentro de la organización para transmitir todo esto. Además, pues de tener, y esto hace parte un poquito del diseño organizacional, estructuras y roles claros. Es decir, que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer y cuál es su rol dentro de esa estrategia global. Además de tener múltiples herramientas de gestión de proyectos, que ya cuando estemos ya culminando la carrera, las aprenderemos en la materia de diseño y gestión de proyectos. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿O no fluye? Súper bien. Bueno, mucho ver sus manitas. Y ahora
pasamos un poquito a lo que podríamos llamar como la hora de, bueno, ¿será que todo esto está funcionando? Vamos a evaluar. Entonces vamos a tomar la decisión, bueno, aunque muchas veces evaluar cómo vamos puede ser, así que tal cual como está acá en la imagen, puede ser deprimente, podemos darnos cuenta que estamos a un paso de que nos despidan o que no está funcionando las cosas. Siempre buscamos saber cómo es que vamos para de una vez actuar y mitigar esas circunstancias. En este proceso, buscamos que estas cosas que planteamos aquí, estas metas o estas acciones, se puedan cumplir y evaluar qué tanto vamos cumpliendo los indicadores. Entonces, el objetivo, y vamos a tener una clase muy especial respecto a lo que es la evaluación, más que todo el desempeño, pero también de los planes, es qué está mal y cómo lo vamos a poder arreglar. Porque una evaluación sin gestión básicamente es un ejercicio burocrático que no tiene ningún valor. Entonces, empezamos a checar cada uno de los indicadores de gestión. Entonces, por ejemplo, en el área de talento tenemos estos, que son como qué tanto gasto tiene el área, cuántas personas están en nuestro cargo, que es el headcount, cuál es nuestro nivel de rotación, qué tanto se está yendo la gente en un periodo de tiempo, cuántas adquisiciones tenemos, entonces lo podemos ver de dos formas, cuánto tiempo nos demoramos llenando un puesto, un cargo, y cuánto nos cuesta llenar ese cargo. Ese es otro indicador importante para el área de talento humano. También qué tantos accidentes por el lado de la gestión de la salud y seguridad en el trabajo, qué tantas horas se está capacitando la gente, qué tantos cursos se están realizando, ¿cierto? Digamos que hay infinidad de indicadores que podemos desarrollar en cada una de las estrategias de nuestra área de talento humano, ya sea desde bienestar, desde el operativo, desde el reclutamiento, ¿cierto? Para saber cómo vamos. Y así iríamos como cerrando ese ciclo estratégico. Sabemos qué es lo que está mal, lo mejoramos, lo plasmamos en un plan mejorado y hacemos otra vez en marcha, lo ponemos en marcha. Hasta ahí. Preguntas, dudas, incomodidades. Vea, ya se saluda primero. Muy bien. Ahora pasamos un poquito a analizar a detalle qué herramientas tenemos nosotros para alinear esas visiones de negocio. Entonces pasamos a lo que es la alineación estratégica, donde buscamos esa visión hologramática. Hologramática entendiéndose como esa visión del todo en una parte. Es decir, que desde el gerente, la junta directiva, hasta el supervisor, el coordinador o el trabajador que esté en el día a día, sepan qué es lo que es estar en la organización, sepan cuál es su objetivo y cuál es la misión que tienen respecto a esa pertenencia a la organización. De comprender que uno pueda preguntarle a una persona del nivel más bajo en la toma de decisiones hasta el gerente y que todos me digan, somos esto, queremos esto y lo hacemos de esta forma, ¿cierto? Entonces, como esa visión hologramática es lo que buscamos, por eso los muñequitos son iguales en diferente proporción. Y esto viene un poquito de la idea como de los copos de nieve y diferentes estudios, bueno, que se han hecho a partir de la complejidad, del estudio de la complejidad, que son bastante interesantes. Y pues así, buscando al final que todas estas visiones se alineen en un solo comportamiento que beneficie y ayude a cumplir los objetivos. Poquito esas herramientas para hacer la alineación estratégica ya entrando. Tenemos que comprender un poco y entender cuál es el tipo de cultura que existe dentro de nuestra organización, ¿cierto? Entonces, cultura es una palabra que un poquito se vulgariza, no se tiene como, o sea, tiene muchísimos significados diferentes, pero nosotros vamos a entenderlo como ese conjunto de creencias, ideas básicas sobre lo que es la realidad, ¿cierto? Que ese grupo en específico se inventó, descubrió o se dio cuenta en algún momento que le servía para lidiar con lo que está sucediendo en el entorno, ¿cierto? Para poder adaptarse e inclusive para poder integrarse dentro del propio grupo. Entonces entendemos esa cultura como eso,
como ese conjunto de creencias que nos sirven para mitigar lo que está sucediendo en el entorno y que hacen que nosotros tomemos X o Y decisión o que pensemos que algo esté bien o esté mal. Entonces, cuando vamos a implementar una estrategia, debemos conocer cuál es nuestra cultura para poder entender un poco qué tan disruptivo puede ser esa toma de decisiones, ¿cierto? Qué tanta resistencia puede crearse frente a una toma de decisiones, ¿cierto? Para así poder nosotros, a través de diferentes planes de comunicación, diferentes estrategias de incentivos, poder mitigar esos impactos y alinear a las personas con el objetivo organizacional. Eso por un lado. Por un lado, entender la cultura. Entender la cultura es algo bien complejo, que requiere como mucho estudio, mucha toma de información, que nos permita ¿verdad? Captar cuál es la esencia de la organización y no llevarnos o dejarnos llevar por algunos sesgos que tengamos nosotros como gestores. Hasta ahí, no sé si tengan preguntas. Bien. Pasamos un poquito a lo que es esa definición de la estrategia. ¿Se acuerdan un poco lo que era el corazón de ese direccionamiento estratégico, la misión, la visión, los valores? Es bien importante que eso sea claro para todos los miembros de la organización. Es decir, que desde la identidad organizacional hasta cada una de las actividades y pasos que se les proponen a cada uno de los miembros de la empresa sean claros y tengan relación con el propósito, ¿cierto? Entonces, que sea clara y coherente esa estrategia, que todo el mundo la entienda, que su formulación no lleve a malentendidos o a dobles interpretaciones y que todos los involucrados sepan cuál es su lugar o cuál es su posición dentro de ese despliegue estratégico, qué es lo que quieren hacer y cómo lo van a hacer. Ahí es donde entra un poquito la importancia del área de talento humano con el trabajo de los encargados de las relaciones, el área de comunicaciones dentro de la empresa, si es que existe, o el área de marketing, para poder transmitir esta información. Además del trabajo bien importante que les hablaba de los líderes que logran transmitir e inspirar esta información. ¿Qué es esa justamente la siguiente etapa o la siguiente cosa que hay que tener en cuenta en este despliegue estratégico? Y es que así como el sol que está aquí plasmado en la diapositiva llega a irradiarse esos compromisos y esos objetivos del área a cada uno de los individuos y personas que trabajan dentro de esa organización. Entonces se busca que ese sol alumbre desde las decisiones corporativas hasta cada una de las personas que están en su día a día. ¿Cómo lo hacemos? A través de diferentes planes de comunicaciones, es decir, comunicaciones planeadas o ejecutadas en serie respecto a un objetivo de comunicación que se apoya también en diferentes premios o incentivos que les damos, además de los diferentes planes de feedback y alineación que hacemos dentro de la empresa, de la mano de estos aliados estratégicos o gestores del talento que tengamos en cada una de las áreas. Entonces, así como les hablaba en una diapositiva anterior, podría ser el líder o el jefe del área, pero puede ser también una persona que sea muy querida por la organización o por las personas de un área, una persona que tenga mucha experiencia o que conozca a todo el mundo, que se nos puede como convertir en ese aliado estratégico. Muchas veces se hacen unos comités o unos diferentes grupos donde esas personas se encargan de ayudarnos a desplegar esa estrategia, porque pues la gente confía en esas personas, son unos líderes natos que están dentro de las empresas, a pesar de que no tengan el cargo gerencial, y nos ayudan muchísimo en ese caso. Entonces tenemos comunicación, incentivos y premios que se pueden dar a las personas y esos aliados estratégicos. Nosotros desde talento humano, entonces también ese es el objetivo, ¿no? Que cada una de estas áreas podamos desplegar con coherencia esa estrategia. Entonces, si tenemos una estrategia donde decimos que como valoramos a nuestro talento,
Vamos a ofrecerles las mejores condiciones laborales, una flexibilidad para que tengan salud, por así decirlo, un objetivo que puede ser una estrategia de talento humano, pues de que el área, desde cada una de las áreas del área de talento humano, se pueda transmitir esa idea y que no haya una incoherencia, es decir, que no como que no sé, en el área de gerencia que se encarga de crear los puestos y el diseño organizacional, creen jornadas de trabajo de, no sé, 12 horas seguidas, con turnos rotativos súper feos, y es como esas decisiones de cada una de las subáreas tienen que estar alineadas con la decisión del área grande, para que no se nos cree un ruido y una hipocresía corporativa que nos pueda afectar todos los procesos de retención y de atracción del talento. Entonces, el despliegue estratégico es donde toma esa importancia para evitar como un poquito la incoherencia y la incongruencia en lo que se dice y lo que se hace. Dato curioso, ese es como el tema de mi tesis, ¿no? Rol de los recursos humanos. Ya vemos un poquito en la literatura que se empieza a plasmar por diferentes autores, bueno, hasta dónde o cuáles son las acciones que el gestor del talento humano debe realizar para que la organización funcione. ¿Cuál es ese rol específico del área de talento humano? Y por ejemplo, este modelo del señor David Ulrich del 96 nos dice como, bueno, los gestores de talento humano tienen 4 roles principales, ¿cierto? Que podemos categorizarlos o mapearlos en un eje o en un mapa de dos ejes. Entonces, donde por un lado tenemos qué tanto se centra en los procesos, como en las diferentes labores del día a día, como algo así como los procedimientos, la palabra, o qué tanto se asocia a la gestión de las personas, ¿cierto? También nos da otro eje, que es el eje vertical, el eje Y, donde nos relaciona qué tanto se asocia a la labor del encargado del recurso humano al operativo, o qué tanto se asocia a la toma de decisiones o a lo estratégico, ¿cierto? Entonces nos da 4 roles, donde vamos a entrar un poquito a profundidad en algunos, pero donde nos muestra 4 formas de ver ese rol del talento humano. Entonces, como un experto en todos los trámites y procedimientos administrativos, ya un poco más estratégico como ese socio estratégico de la dirección para la toma de decisiones y la implementación de la estrategia, pero también como ese defensor de los intereses un poco y de asegurar ese balance que existe entre bienestar y productividad, ¿cierto? Y también, por último, como ese agente de cambio o esa área que puede asegurar o puede motivar el cambio dentro de una organización, ¿cierto? Que ese sería como el rol más alto dentro de lo que hemos visto. Ya viendo un poquito 3 roles que podemos ver o ya acciones específicas del área del talento humano, vemos que en lo estratégico normalmente se invita en las grandes organizaciones al gerente de talento humano y a alguien de su equipo para que se planifique de la mano de lo que se planea producir, de la mano de lo que se piensa vender, esa fuerza laboral. ¿Cuántas personas necesitamos? También el poder implementar esos planes de sucesión, esos planes de carrera, para mirar las necesidades de talento humano. También, una de las labores estratégicas que tiene el área de talento humano es el diseño de esa arquitectura organizacional, que es un tema que también vamos a ver aquí en la clase, y es cómo organizamos la producción, cómo nos organizamos nosotros para lograr los objetivos, cuáles van a ser los diferentes roles de cada una de las personas dentro de la empresa, cómo va a ser esa descripción del cargo, cómo se va a medir ese cargo, y hasta ahí, bueno, por ese lado. También vamos a, desde la forma estratégica, ver esta cultura, cómo nosotros desde talento humano promovemos las buenas prácticas de cultura y de relacionamiento de la empresa, que ese es uno de los últimos temas que vamos a tener. Además de cómo nosotros logramos a través del liderazgo y de nuestros aliados estratégicos en cada una de las áreas de talento, alinear a las personas con las estrategias, ¿cierto? Además de algo muy nuevo, novedoso, es que también el área, a través del área de People Analytics o de la
del estudio de la analítica de todos los datos de la gente, podemos ayudar a la toma de decisiones de la organización en general. Hasta ahí, ¿qué tal vamos? ¿Ya nos dormimos? ¿Ya nos dio hambre? Bien. Muy bien, sigamos. Ya pasando un poquito a lo que es ese aspecto operacional que tenemos nosotros como gestores del talento, tenemos ya como las áreas que normalmente se categorizan dentro de, bueno, las subáreas dentro de la gestión del talento. Entonces, todo lo relacionado al resourcing, que es otra semana, otra clase que vamos a ver, todo lo relacionado a la bienvenida que se les da a los empleados, este onboarding, todo lo relacionado a esa formación y desarrollo que se da en los empleados, que es otra clase que vamos a ver. Todo esto de cómo evaluamos el talento, cómo lo premiamos, cómo mitigamos esos castigos que hay que dar, tal vez para controlar, porque no olvidemos que todavía tenemos esta figura del control, y cómo nosotros hacemos para motivar y comprometer a los trabajadores en cada una de esas labores diarias, ¿cierto? Además de manejar algunos aspectos ya mucho más operacionales, como esas relaciones laborales, es decir, como ese papeleo de los memorandos, de los retrasos, de las cartas de recomendación, de las cartas de la ARL, bueno, todo este tipo de procesos operacionales, ¿cierto? Además de la comunicación y resolución de dudas de cada uno de los empleados, por ejemplo, que también es un rol. Y ya muy de la mano de este operativo está el administrativo y de soporte. Entonces, ya ahora dentro de las organizaciones grandes siempre se incluye, por ejemplo, a un abogado que nos permita tomar buenas decisiones acerca de este tipo de acciones reglamentarias o de cumplimiento que tienen todas las empresas respecto, por ejemplo, a la gestión del talento. Entonces, pues eso por un lado. Y también lo que es ya puramente administrativo y de gestión documental, como control de tiempos, reportes que haya que hacer, no sé, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Salud, y todos estos aspectos ya muy operativos dentro del área. Además de algo bien importante y es como todo este papeleo de la contratación y la desvinculación formal como de los empleados. Ah, y además, esta parte de la nómina, bien importante y es una de las más duras, digamos que dentro de lo que es la gestión del talento. O sea, mis respetos de verdad, digamos, yo lo vi cuando estaba en mis experiencias en la organización en Samsung, es uno de los roles más pesados y más con mayor responsabilidad dentro de este tipo de trabajo, ¿cierto? Entonces, pues si les ofrecen nómina, piénsenlo. Ah, pero el resto, estos serían como los tipos de labores que ya haríamos desde lo estratégico hasta la puesta en marcha de la estrategia dentro del área. Entonces sería como eso. Y ya entrando, tomo un poquito de agua porque se me secó la voz. Ya entrando un poquito como a esta concepción o a este entendimiento de, bueno, dónde está ubicado o cuál es la distribución correcta que debe tener, por ejemplo, un área del talento o qué acciones específicas debe realizar cada una de ellas. En las ciencias de la gestión de las organizaciones, sí, eso sería como en las ciencias de gestión organizacional, se han venido estudiando diferentes modelos de gestión del talento, ¿cierto? Entonces, sin embargo, les voy a presentar algunos modelos, ¿no? Pero sin embargo, no necesariamente ese modelo se va a alinear de una forma eh, especialmente correcta a las necesidades de la organización y va a depender muchísimo del tamaño, del contexto, del mercado donde se mueva la organización, si este modelo es afín o no es afín dentro de este contexto, ¿cierto? Entonces, les presento así como muy someramente, se los dejo en las presentaciones y pues acá para que lo puedan revisar, pero son ideas que nosotros tenemos acerca de cómo es que impacta esa gestión estratégica del talento humano o cuál es ese rol, ¿cierto?
Entonces tenemos diferentes modelos o concepciones o mapitas de cómo funciona el mundo, ¿cierto? Entonces les dejo acá como los modelos, pero no me voy a introducir mucho en ellos, ya que pues no dependerá mucho de la organización que estén manejando. Sin embargo, aquí hago un pequeño disclaimer. Este último modelo es un modelo que se construyó hace muy poco, que es del año pasado este paper, que analiza un poco cuál es ese modelo organizacional propio para pequeñas y medianas organizaciones, ¿cierto? Que es como el 99% de las empresas en el país, que es bien interesante también analizar, pese a que tiene un enfoque eh, anglosajón o de otro contexto diferente de un país desarrollado, nos da varias ideas que son bien valiosas, como por ejemplo lo que no incluyen los otros modelos, que es esta visión que tiene el fundador o el manager del negocio y que se transmite a todo lo que hace talento humano o cómo se ven las personas y cómo se tratan dentro de la empresa. Entonces, aquí les dejo los modelos como para no extendernos tanto. Bien. Creo que esto tiene una función interesante. Ah, no, no lo tengo. Bueno, vamos a ver ahora, ya como última fase de lo que sería pues nuestro encuentro remoto, estas características que sí o sí un gestor del talento debe tener, o si no las tiene, desarrollar para poder implementar un poco ese, esa gigantesca labor que ya vimos, poder gestionar toda esta alineación estratégica y poder gestionar cada uno de los procesos dentro del área también. Entonces vemos que buscamos que ese líder sea innovador, pero no innovador como la frase de, no, vamos a crear, sí, sino innovador de poder encontrar a través de un trabajo mancomunado, de la toma de información relevante de cada uno de sus subordinados, poder crear junto con ellos esas nuevas soluciones, poder llevar a la acción esas ideas que se tengan, ¿cierto? Poder innovar y crear cosas nuevas dentro de la organización. Que sea flexible, porque como vimos, el entorno que se ha desarrollado a lo largo de los últimos años, con la globalización, con la complejidad que existe en el mundo, requiere que se tenga flexibilidad de adoptar nuevas ideas, de adoptar nuevas estrategias y de poder transmitir esa flexibilidad a la operatividad o a la operación que pueda tener pues la empresa. Que sea atento, es decir, que pueda reconocer un poco cuáles son las necesidades de las personas dentro de la empresa, cuál es como ese también ese entorno en el que está y cómo es que puede afectar como el rendimiento de las personas dentro de ese entorno. También que sea muy bueno gestionando conflictos. Muchas veces ese gestor del talento o ese gerente del talento humano precisamente es un psicólogo, por ejemplo, o tiene un equipo de psicólogos muy grande para gestionar como estos conflictos organizacionales y el poder como mitigar todos esos percances que pues el relacionamiento humano por inherencia pues tiene, ¿no? Y bien importante esto de ser un diseñador de experiencias de trabajo perdurables. Digamos que esto ya es un poco llegar a la vanguardia o a lo último que hemos descubierto en la investigación del área y es empezar a ver un poquito de qué forma nosotros podemos diseñar esos puestos de trabajo, diseñar las diferentes labores que tienen las personas, los espacios, las recompensas y todo, cada uno de los elementos envueltos en ese trabajo para que en verdad el trabajo no sea un castigo, ¿cierto? Para que en verdad el trabajo no sea una obligación maluca que tengan las personas que cumplir por recibir un salario o tal vez por sobrevivir. Entonces llega como nuestro rol de, vamos a ser un gerente de talento, como nosotros hacemos una estrategia de, somos gente y diseñamos experiencias para la gente. Que recuerden, que nos ayuden a que la gente se amaye en nuestra organización, de todo el talento que tiene, se comprometa con nuestras metas, podamos
así retener el talento, pero aumentar también el compromiso en la productividad, y también que a través de esas experiencias que son perdurables, ¿cierto? Que le queda a la gente, poder volver atractiva en términos de esa marca empleadora que podemos tener a la organización. ¿Qué nos lleva a eso? A que sea más fácil atraer a la gente, que la gente se quiera unir a nuestra organización, pero también que la gente se comprometa con nuestro objetivo o misión organizacional, y además que esta gente pase momentos agradables y pueda desarrollarse personalmente, ¿cierto? Entonces creo que es una de las labores más duras, pero de las más necesarias en estos tiempos como de un poquito de flexibilización laboral y bueno, cositas feas que van surgiendo. Entonces, ¿cómo es de nuestros recursos, desde lo que tenemos, orientamos esos recursos para el bienestar pues de todos dentro de la empresa? Bien, esta creo que fue como el grueso de una de las partes que buscan ya introducir como esa estrategia y ese quehacer que vamos a tener dentro de las empresas, si vamos a trabajar en esto o para también si vamos a hacer eh, algún trabajo relacionado. Entonces, hasta ahí me gustaría saber, ¿tienen preguntas? ¿Tienen dudas? ¿Algo que les quisiera, que quisieran ver o profundizar? ¿O todo bien? Listo. Sí, Nicolás. Creo que tengo una pregunta, pero quizá, o sea, es relacionado con la clase, pero no tanto. Ok. Quisiera saber, no sé, de tu experiencia o algo así por el estilo. ¿Por qué fallan tanto las empresas en este ámbito? O sea, digamos, porque todo el mundo lo ve como algo obligatorio, quizá fastidioso, en vez de, sí, como si la teoría está tan avanzada, porque todo el mundo lo ve casi de forma contraria. Ujú. Y de hecho, esa es una muy buena pregunta porque nos lleva un poquito a pensar cuál es ese factor que hace que el trabajo sea, por ejemplo, sea horrible, ¿cierto? Es algo perceptual, es decir, el trabajo es chévere, pero los trabajadores no lo entienden así. O tal vez es algo, y que yo me alinee un poquito más a esa visión, y es algo como, ¿será la filosofía que tiene el gerente o la filosofía que tiene el gestor o el administrador que esté de turno respecto a eh, cuál es el rol de las personas dentro de la empresa, cuál es ese valor que están aportando? Porque muchas veces los problemas surgen o por un mal liderazgo, una persona que no sabe manejar a las demás personas, que no sabe inspirarlas y les hace la vida imposible, o por otro lado, que ese diseño organizacional esté construido bajo una lógica muy de costo, como vimos la clase pasada, o de gasto, ¿cierto? Entonces, si se construye todo el andamiaje y la arquitectura organizacional pensando en disminuir costos o eliminar ese gasto, pues inherentemente la experiencia laboral pues no va a ser tan igual. Pero sin embargo, eso es un tema complejo, depende mucho de qué organización sea, pero más o menos se orienta hacia allí. Y pues también está también el tema de no conocer un poco a los empleados, ¿cierto? Que no se entienda qué es lo que es una experiencia agradable para ellos. Pero pues todo esto es como vanguardista, ¿cierto? Listo, Bueno, bro, gracias. no sé si tengan más preguntas. Esas preguntas me gustan mucho porque nos lleva, o sea, a filosofar acerca de, pues, de nuestra área y de lo que podemos encontrar. Bien. Si ven esta cosita de quiz, no se asusten. Esto era o es el quiz que había programado para la sesión de hoy de la lectura, pero no se asusten. Tenemos o les propongo una cosa más interesante para si todavía tienen el tiempito o pues cuando ya tengan el tiempo después de almorzar, sé que algunos tendrán hambre, o bueno, también los que nos están viendo en forma diferida, les digo también la misión, dentro de Classroom, ¿cierto? Encontré una característica bien interesante y es que podemos acceder a un libro de Google LM compartido, es decir, acerca de este tema, ¿cierto? Entonces, los invito mucho a que aprovechen esta herramienta que nos da como la universidad, y es que en Google LM, se los presento si no lo conocían,
es una herramienta que nos permite consolidar múltiples lecturas, videos y material de estudio y meterlo a una inteligencia artificial para preguntarle cosas, ¿cierto? Entonces ya esta fuente que yo les compartí tiene cargados los textos como más relacionados a este tema de la gestión estratégica, ¿cierto? En Google LM podemos, además de preguntarle cosas a la IA, crear resúmenes de audio, resúmenes de video, mapas mentales, informes, tarjetas didácticas, bueno, etcétera. Una infinidad de cosas chéveres que puede uno crear con la inteligencia artificial. Entonces, los invito a consultar las lecturas, pero sin embargo, si tienen preguntas de las lecturas o si tienen alguna inquietud que quieran abordar a profundidad, gran cantidad de información, este Google LM les ayuda muchísimo, ¿cierto? Además les ayuda a estudiar, para cuando algún día yo diga que les voy a hacer quiz o algo así. Entonces, les comparto la herramienta, por favor, cacharréenla, úsenla. También el Classroom está, y la gracia es irlo nutriendo con cada uno de los materiales de la clase, para que si tienen dudas o preguntas y que no están ahí, pues ya me comenten a mí, ¿cierto? Entonces, ya saben que este es un espacio como muy abierto y cuyo principal objetivo es aprender cosas, entonces, pues les dejo las herramientas que están en nuestras manos para poder lograr, pues, ese objetivo. ¿Listo? Entonces voy a cortar la presentación en este momento, voy a dejar de grabar, pero quédense un minuto más. ¿Cómo paro esto?